Bueno, 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 bueno. Hola, 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 hola. Buenas noches, Crispín. Que ganó Italia su partido de la semifinal de la Eurocopa hace un rato. Y suponemos que va a ganar Inglaterra, entonces será final Italia-Inglaterra. Preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, sugerencias o cualquier otra cosa que esté pendiente. Bueno, 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 sí, bueno, bueno, sí, sí, bueno, sí, hola, 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 hola a todos. Bueno, bueno, buenas noches. Turum, turum, tum, tum. Mucha tarea. ¿Te refieres a la que van a entregar el sábado, Ángel? ¿A eso te refieres? Esa ya la acabaron, ¿no? O ya casi la acaban. La venían trabajando. Pues las demás series van después para entregarse después. Vaya, ¿o te refieres al mensaje que les puse en Classroom? Sí, profe, ese mensaje de que Ah, tenemos que estar lo que pasa haciendo es que la los serie. lectores, Ujú, si no se practican luego, luego se olvidan. ok, pero Por eso les bueno, puse en lo personal, a mí un se me hace orden deseado de que conforme en clase veamos algo, hagan el ejercicio de la clase que se vio. ok, y la otra serie que tenemos que hacer, Esa es para el 27, para el 26. ok, pero entonces tendríamos que estar haciendo dos series simultáneamente. Pues sí, pero tienes 3 semanas para atacar los problemas que de la serie de variación, ¿no? Pues sí, pero también tenemos, supongo que mis compañeros también tienen tareas de otras materias. Pues te organizas, le buscas por ahí el tiempecito. Está bien. Buscándole, buscándole, se hacen de su espacio, de su tiempo para hacer ejercicios. Es parte de estar en ingeniería finalmente, ¿no? El trabajo a final de semestre siempre es muy intenso. Ah, pero es que ustedes llevan un año en línea, ¿verdad? No saben lo que es el semestre en ingeniería. Ya me acordé. Héctor, buenas noches. Héctor Alvarado. Hola, profe. Fíjate, Héctor ya lleva más tiempo acá, igual Alejandro Crispín, y saben que el final del semestre es súper intenso, ¿a poco no? Donde todo el mundo te haga tareas y exámenes para el otro día. Y eso es normal en ingeniería, finalmente Sí, claro, y hay que acostumbrarse a ello, en finalmente. ocasiones, Mande, perdón, Gabriela. sí, en ocasiones hasta 3 exámenes por día y Tareas para pues, entregar pues un no día, tenemos una la noche. facilidad, ¿no? Así es. O sea, yo sé Sí, que es no tenemos la primero. facilidad aquí de nuestro equipo de cómputo, o nuestras notas, lo que sea, porque pues nos hacían exámenes y teníamos que dejar todas nuestras cosas enfrente ahí en el pizarrón. Ajá. La ley mochila famosa. Entonces,
Así es. La tenebrosa ley mochila, así es, y se vuelve intenso. O sea, finalmente, Ángel, yo sé que es complicado y es difícil, pero sí, en presencial es mucho más intenso que lo que tenemos ahorita, pero mucho más. No tienes ni idea de cómo se pone esto. Aún así, pues tratamos de que no sea tan pesado, ¿verdad? Pero sí es intenso. Finalmente sí se lo es. Y si dejas que se te junte la chamba, puta, no tienes idea de lo feo que se siente. Por eso fue ese calendario, digamos, es el deseado. Cosa que se vea, luego practícala para que se vaya afianzando. Y si tienes preguntas, pues luego lo preguntas, porque en vectores todo se olvida y sale peor. En derivadas y límites, como quiera, va uno avanzando, pero aquí en vectores, una cosa que te quedes y es, pero difícil para lo que sigue, porque lo vas haciendo acumulativo y se hace muy complicado. Entonces, por eso vayan avanzando conforme vamos avanzando, ¿no? Sé que es difícil, sí lo es, ni más ni menos, sí es pesado, pero es parte de esta facultad. Te puedo decir que hay unas más pesadas, como medicina o química. Ahí están completamente fuera de este mundo. Preguntas. Entonces, mientras menos dejes que se te junte, menos pesado se te va a hacer. ¿Sale? Bueno, ¿cómo están? ¿Ya les llovió? ¿Todavía no les llueve? Aquí no ha llovido, pero está todo nublado. Acá tampoco, profe. Ah, ok. Bueno, la idea es que este semestre lo saquemos bien. Ahí la llevamos, ahí se nota el trabajo, ahí va más o menos trabajando. Todavía traemos algunos vicios, habrá que corregirlos, pero ahí venimos chambeando. ¿Vale? Vamos a ver si llegamos a buen puerto en los siguientes 2 meses. Que es la intención, finalmente. Y el día de hoy, justamente por eso estamos aquí, porque lo que es álgebra vectorial es pura talacha, son muchas operaciones, pero que si no las hago bien, arruinan todo lo que viene después, y no hablo de aquí, sino de las demás materias. Entonces, es muy importante que sí tengamos un manejo, pues al menos básico, de lo que son vectores. Y eso es justamente lo que habla el título de hoy, que es álgebra vectorial. El objetivo del tema, finalmente, es muy escueto. Dice que el alumno, entiéndase ustedes, van a aplicar el álgebra vectorial. No se espanten, ya saben que la palabra álgebra se refiere a las operaciones. En este caso hablamos de operaciones con vectores. Se trata de que conozcan los vectores, sus operaciones, sus propiedades, lo que hacen, lo que no hacen, y a partir de ahí hay muchísimas aplicaciones. Otra vez, como es un curso básico, nos vamos a limitar a resolver problemas de tipo geométrico, aun cuando los vectores están en todos lados en su carrera, en física, en mecánica, electricidad, en termo, en las ingenierías no se diga. Entonces, es la base. Por eso es importante verlo y verlo bien. Aquí ven las láminas ilustrativas. Tenemos 4 ejemplos diferentes donde vemos claramente que el estudio, manejo y aprovechamiento de los vectores, pues nos va a dar mucho por aplicar en ingeniería. Ahí tenemos una llanta, un avión, una armadura, por acá un brazo mecánico. Entonces, todo eso, por supuesto que se maneja a través de vectores y sus operaciones. Y aquí vemos las básicas, porque recuerden que en los cálculos y en álgebra lineal van a seguir viendo vectores de manera más avanzada, de manera más superior. Este es apenas el inicio, la probadita. De hecho, si esto fuera como antes, este tema en particular era una materia aparte y se veía al inicio del semestre, justamente para que diera tiempo a verlo bien junto con sus demás aplicaciones de recta y plano.
Ahorita se ve como el último y penúltimo tema de este curso y todo el mundo lo ve, corre, como puede, lo que puede, y si entendieron bien y si no también. Y la verdad es muy feo que se van sin saber vectores o medio sabiendo vectores. Entonces, por eso estamos aquí tratando de corregir esta situación, ¿de acuerdo? Recuerden, vamos a ver operaciones con vectores. Para ello, tenemos que dar un paso atrás, un pequeño paso atrás. Porque para hablar de vectores, yo tengo que hablar de referencias, pero ya debo salirme de la referencia clásica de 2 dimensiones. A todos nos enseñaron el sistema cartesiano en 2 dimensiones, en el cual pues ponían el clásico eje X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. Y a partir de ahí te decían, hay un punto que se pone con letra mayúscula que está identificado con las coordenadas X, Y, donde pues esta X y esta Y pues eran 2 valores ordenados perfectamente definidos. Y entonces pues entendíamos que si el punto lo proyectaba yo de manera perpendicular hacia cada uno de los ejes, la sombra que proyectaba en el eje de las abscisas, pues era el famoso 3 que puse yo ahí, y la sombra que proyectaba en el eje de las ordenadas, pues era la famosa Y que puse yo ahí. Así es como reconocíamos las coordenadas en un sistema cartesiano de 2 dimensiones. Lo interesante del sistema es que esto era un sistema ortogonal y un sistema 1 a 1. ¿Por qué se llama ortogonal? Bueno, por una simple razón. Si este 3 lo tomo solito, ahí dice X igual con 3. Pero X igual con 3, como tiene el valor de Y totalmente libre a nuestro antojo en este sistema, entonces el X igual a 3 está representando a una línea recta vertical donde todas sus X miden 3. Pasa lo mismo con el valor de Y igual a 5. Y igual a 5 tiene todas sus X libres. Por lo tanto, está representando a una línea recta en donde todos sus valores de Y son 5. El sistema funciona porque al intersectarse aquí las 2 rectas, se define un único punto que es el que estamos ubicando. Pero no solo eso, las rectas que acabo de usar de apoyo se están intersectando con un ángulo de 90 grados, con un ángulo recto. Por eso decimos que el sistema es un sistema ortogonal. Las curvas que definen al punto se están intersectando de manera perpendicular, formando ángulos de 90 grados entre sí. De ahí viene la frase de que el sistema cartesiano es un sistema ortogonal. Y es un sistema 1 a 1 porque para cada punto posible de este plano, la única combinación posible será 3,5. Si yo cambio los números de tamaño o los números de lugar o les cambio el signo, ya van a dar un punto diferente. Por eso es un sistema 1 a 1. Para cada punto solo hay una pareja posible de valores que lo representa. Por eso es ortogonal, porque las 2 curvas, en este caso rectas, que forman o intersectan al punto, lo hacen de manera perpendicular, de manera ortogonal. Preguntas ahí. Bueno, esto es hablando del sistema cartesiano en 2 dimensiones. Pero también en alguna parte por ahí te dijeron, también puedes trabajar un sistema polar. En el sistema polar
tú definías una línea llamada eje polar, donde tú quisieras. Por lo regular, la ponemos de manera horizontal. En cualquier parte de esta línea, tú colocas un punto fijo, al cual le llamamos polo. Y entonces, cuando tú quieres llegar a un punto cualquiera del plano, pues tienes que avanzar una cierta distancia desde el polo en línea recta, a la cual le llamamos R, que es la primera de las coordenadas en forma polar. Y para hacer ese avance, tuviste que girar un cierto ángulo desde el eje polar, llamado el ángulo teta, que es la segunda de las coordenadas polares. Y entonces tenías el punto de coordenadas R, teta, un sistema polar. En este sistema polar también ocurren cosas extrañas. ¿Cuáles? Pues mira, la primera de ellas es que el sistema es muchos a uno. Es decir, hay más de una posible combinación para llegar a un valor. Por ejemplo, si aquí fuera, no sé, 5 y aquí fueran 45 grados, aquí diría 5,45 grados. Y muy entendible. Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre, por ejemplo, medir el ángulo dándole una vuelta completa y volver a llegar aquí? El ángulo ya dejó de ser de 45 grados. Ahora el ángulo mide 45 más los 180 de la vuelta que fui a dar, nos quedan un ángulo de 225 grados. Y sin embargo, estoy llegando al mismo punto P. O pude tal vez girar hacia el otro lado. Cuando giro hacia el otro lado se considera un ángulo negativo. Un ángulo en este caso de menos 315 grados. Y ahora el punto P tendría coordenadas 5, menos 315 grados. Diferentes números. Y sin embargo, sigo llegando al mismo punto P. Por esa razón, se dijo, el sistema polar es un sistema de muchos a uno. Muchas posibles combinaciones llegan al mismo valor, definen el mismo lugar geométrico. Esta fue una primer complicación del sistema polar. Oye, ¿cómo hago para saber a cuál de todas me voy a referir? Bueno, eso se corrigió evitando giros negativos. Vamos a evitar que gire de manera negativa. Es decir, se considera negativo cuando giro a favor de las manecillas del reloj y se considera positivo cuando giro contra las manecillas del reloj. Bueno, evitemos girar a favor. También evitemos dar muchas vueltas, que solo se pueda maniobrar dentro de una sola vuelta. Ok. Para hacer eso, el ángulo lo atrapamos entre 0 y 180 grados. Con eso evito dar muchas vueltas. Es una sola vuelta y ya, para no tener tantos ángulos. Y el radio, que siempre sea un número positivo, que no tenga posibilidad a ser negativo para que no cambie las posibles combinaciones. Con estas dos condiciones, pues evitamos el problema de multiplicidad natural del sistema polar. Son las dos condiciones o características de un sistema polar. Ahora, lo que tal vez no les dijeron es que el sistema polar también es un sistema cartesiano. Caray, ¿cómo va a ser cartesiano si son giros? Eso da arcos, círculos. Es muy simple, mira. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el sistema cartesiano. Yo tomo un punto cualquiera. 5,
45 grados. Si solo tomo en cuenta al radio igual a 5, significa que yo dibujé a una circunferencia con radio 5. Eso es radio 5, finalmente. Hablando de una sola variable. Oye, ¿y qué cosa es el ángulo solito? El ángulo solito, dice, mide un ángulo de 45 grados. Como no dijo qué radio, se formó una línea recta con esa inclinación desde el polo. Esta recta es este valor solito y esta circunferencia es este valor solito. Ahora bien, si en esta circunferencia yo dibujo una recta tangente en este lugar, recuerda que si es tangente solo tocó en ese punto, esa recta tangente siempre forma 90 grados con esta recta que sale siguiendo al radio. Como toda circunferencia, el radio siempre es perpendicular a cualquier tangente que pase por la circunferencia. Como es un ángulo de 90 grados, ¡oh, sorpresa! El sistema polar también se puede llamar un sistema ortogonal, porque hay 90 grados entre las dos figuras que intersectadas definen un punto que estoy trabajando. El sistema polar también es un sistema ortogonal, igual que el sistema cartesiano. Preguntas ahí. Y eso es trabajando en 2 dimensiones. Pero en ingeniería, trabajo en el mundo del real, en el que vivimos, y tenemos 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. Entonces, debo llevar estas referencias a esa tercera dimensión. Y eso es lo que hacemos aquí. El plano cartesiano que ya conocemos lo vamos a colocar en el suelo a manera de tapete. Estando ahí, evidentemente, hacia un lado quedó apuntando el eje de las X, que es infinito. Hacia otro lado quedó apuntando el eje de las Y, que también es infinito. Donde ambos ejes se encuentran, pues está el origen cartesiano. Y lo que acabo de poner ahí como una cruz, como una X, se conoce como isométrico. Y esta es la parte que más trabajo les cuesta normalmente, acostumbrarse al manejo en isométricos de representaciones tridimensionales. Aquí, ¿se acuerdan que yo les canté por todos lados? Ponle nombre a los ejes, ponle flecha a los ejes, y cuando no lo ponían, yo les ponía equivocada la respuesta o no la volteaba a ver, justamente porque me indican hacia dónde es más y hacia dónde es menos un eje. Por eso solo lleva una flecha hacia donde va a ser más. Donde yo quiera, pero solo una flecha. Entonces, a partir de aquí, pues tú decías, avanza una cierta cantidad en X, avanza una cierta cantidad en Y, y donde se encuentren, ahí estaba el punto X, Y, en el plano cartesiano. Es decir, me estoy moviendo al ras del suelo, como en la banqueta, por decirlo así. A partir de ahí, yo digo, ok, ahora dime qué tanto quieres elevarte o qué tanto quieres bajar. Y esa es la famosa tercer dimensión que estamos mencionando aquí. ¿Qué tanto subo o qué tanto bajo? Esa elevación es la tercera dimensión. Pasa lo mismo con el sistema polar. Yo coloco en el suelo al sistema polar. Igual, un tapetito como tal.
Y en ese sistema polar, pues el eje polar quedó viendo a donde yo decida que lo haga, el polo quedó determinado y a partir de ahí nosotros dijimos, avanza un radio R, gira un ángulo θ y se define el punto R, θ sobre el suelo, como cuando jugaban de niños en el patio. Ahí está el plano polar. Y desde ahí también queremos darle una elevación. Y al hacerlo tendremos la famosa tercera dimensión. Cuando yo parto del sistema cartesiano y le doy elevación, llego a un sistema cartesiano de 3 dimensiones. Cuando yo parto de un sistema polar y le doy elevación, puedo llegar al sistema cilíndrico o puedo llegar al sistema esférico. Son 2 maneras diferentes de darle elevación a un sistema polar. Vamos a platicar un poquito de las 3. Pregúntase. Ok. Entonces, hablando del sistema cartesiano llevado a 3 dimensiones, bueno, nuevamente, vean, aquí tengo el plano que ya conocemos colocado en el suelo y tenemos al eje X con cierto apunte al sentido positivo y tenemos al eje Y con cierto apunte al sentido positivo. Ya vimos que llego a un punto y la elevación franca es una distancia Z, que da igual medir Z aquí, pegadita, a medirla desde el origen, es la misma Z. Oye, ¿por qué se ve más arriba una que la otra? Por la perspectiva que da el isométrico. El isométrico engaña a la vista, pero están a la misma altura. Y la combinación de las 3 nos da el punto en coordenadas cartesianas X, Y, Z. Recuerda que la X se llamaban abscisas. Recuerda que la Y se llamaban ordenadas. Bueno, ahora a la Z le vamos a llamar alturas o también le vamos a llamar cotas. Alturas o cotas es la palabra correcta para la variable Z, la tercera variable que nos da qué tan arriba o qué tan abajo. Por convención, desde el origen, si voy hacia arriba, Z será más. Desde el origen, si voy hacia abajo, Z será menos. Ahora, puede ser del origen o de cualquier punto en el plano, en el suelo, hacia abajo positivo, de negativo, hacia arriba positivo. El truco es, ¿estoy por arriba del suelo o estoy por debajo del suelo? Eso mide la variable Z. Y esto tú ya lo conoces, lo has visto en acción. Cada vez que tú vayas a una fábrica, a una bodega, donde haya una grúa viajera, podrás ver que a lo largo de la nave, eso es el eje longitudinal y podría llamarse eje X, que a lo ancho de la nave tenemos un eje transversal y podría llamarse el eje Y. Y hacia arriba o hacia abajo tenemos una altura determinada. Ahí está el tercer eje. Y cada vez que yo muevo con una grúa viajera una caja en esta bodega, le estoy dando finalmente una X, una Y y una altura Z. El sistema cartesiano es de lo más cotidiano, vean, ahí está la imagen, los 3 ejes actuando, lo han visto en los puertos marítimos, también ahí lo pueden ver. Aunque no haya grúa, si la gente lo lleva su cajita a un anaquel, estamos usando un sistema cartesiano en 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. Las 3 variables actuando juntas definen una única posición.